Habla el doctor de cambio de paradigma y que tiene 100 años el actual. Yo digo, en México, y en este programa lo he expresado, hace 25 años, yo era miembro del gobierno, el consumo, la producción de la marihuana era prácticamente la única droga que México producía. Ahora todo produce porque por las fronteras abiertas entran las anfetaminas y los productos químicos. Entonces ha vuelto un país productor de todo género de drogas, es que no lo era. Después, no era la cabeza de la mafia, eran secundarios, el tránsito se hacía por aeropuertos clandestinos, que eran los que iba a cerrar la Procuraduría, ¿te acuerdas? Y luego el consumo era muy bajo. Parte de esta guerra entre mafias es que no se combaten entre ellos tanto por zonas de producción ni de tránsito, sino por nichos de consumo. Eso es lo que yo entiendo. ¿Qué significaría en México un cambio de paradigma? Bueno, para mí, yo desde mi punto de vista, con lo que he estudiado para el libro, es un gran mito desde mi punto de vista, y sé que estoy en medio de expertos, es un gran mito que el país se haya convertido en un gran país de consumidores. Las encuestas nacionales de adicción no revelan eso. Es un crecimiento en realidad sí sostenido, pero marginal, que está en la lógica del crecimiento de la población. Entonces, ¿cómo se desordenó? En el crecimiento del nivel de... ¿Cómo se desordenó los territorios de las mafias? Mira, bueno, hay un dato definitivamente nuevo, ese sí nuevo, que es que la primera tiene que ver con la relación de los narcotraficantes mexicanos con los colombianos. El tráfico de la cocaína en particular desde Colombia hacia los Estados Unidos iba de Colombia a las islas en el Caribe y del Caribe a la Florida, y punto. No pasaba por territorio nacional. Era absolutamente marginal. Marítimo. Era marítimo y todo el tema de la Ribera Maya tiene que ver con eso. Al arranque de algunos especialistas plantean que es en 1999 o 2000 donde ya preponderantemente la cocaína de Colombia pasa por el territorio nacional y hay una doble explicación. Algunos expertos dicen porque los americanos lograron bloquear la zona caribeña, otros dirían no, porque los colombianos pagaban a los mexicanos por el trasiego con droga. Esto les fue permitiendo hacerse de una masa de dinero brutal que les permitió hacerse del control y los carteles mexicanos decidieron que era continental el tránsito. Y ahí sí empieza a haber una nueva realidad que era absolutamente marginal el uso del territorio nacional para el tráfico de la cocaína. Y luego ocurre por el Pacífico, déjame nada más, y ocurre por el Pacífico la entrada sí de las anfetaminas y de los precursores que vienen de la India o que vienen de China y van a Manzanillo en particular y ahí empieza a transitar directo hacia los Estados Unidos, uno en bruto y otro procesado y abre un nuevo frente de acción que no existía antes, ¿no? Ahora, yo lo que pienso que es evidente, seguimos el mismo paradigma y me parece que los gobiernos de México anteriores siguieron el mismo paradigma que está siguiendo Calderón, solo que desde 84. Solo que con un nivel de intensidad distinto, pero la estrategia es la misma, es de carácter punitivo, no lo enfrentan como un problema de salud pública, no hemos roto con la idea de que es una acción violenta en contra de los traficantes y me parece la corrupción que tiene que ver en esto. Y el punto de romper el paradigma desde mi punto de vista y que lo resuelven algunos de los países más desarrollados es que al hecho social, al problema social del consumo y que implica que alguien va a comprar y alguien va a vender, lo que hay que hacer es neutralizar al máximo los efectos colaterales perversos de esa realidad comercial que es violencia y que es corrupción. ¿Se puede? Se puede. ¿Cómo? Yo creo que hay dos aspectos importantes con respecto al cambio de paradigma. Yo creo que lo que se estaba apuntando en el sentido de que ahora México, el territorio nacional, es el camino de las drogas, también es cierto que se ha cerrado en parte la frontera con respecto al tema de los indocumentados y esto ha hecho que haya mayor cantidad de droga que se quede en México. Que se quede en México. Todo sea libre tránsito es bueno para nosotros. Las estadísticas enseñan que a pesar de que no tenemos los niveles de los Estados Unidos, nunca los hemos tenido, de todas maneras hay un número muy importante de adictos en México. Estamos hablando de 450,000 gentes que afecta su vida y la vida. La cannabis mucho más. No, todas. Un dato importante es que son aproximadamente 250 millones de personas en el mundo que utilizan alguna sustancia controlada ilegal.
Sin embargo, nada más el 0.8% de estos se consideran sujetos enfermos por el consumo. Adictos. Así es, lo que significa que todos los otros Son son ocasionales. usuarios no problemáticos. Y yo quisiera, haciendo énfasis en ¿Qué este asunto... porcentaje de la población mexicana hoy es un adicto sistemático? Ya lo dijo Yo Guido. quiero Son decir otra cosa, 450,000. Que no pero, es nada. pero muy importante, la droga que 450,000 más gente sobre mata 100 en el millones. mundo, la droga dura que más 0.45. gente enferma es el alcohol. En México hay 10 millones de bebedores Bueno, el patológicos alcohol y el de tabaco alcohol, El después. tabaco. y el que tabaco. son muchos más que todas las muertes que generan todas las otras drogas sumadas. Pero de todas maneras tenemos un problema de salud pública gravísimo. Yo discreparía un poco de lo que estabas diciendo en el sentido de que no se está haciendo. Parte del cambio del paradigma, tanto en México como en los Estados Unidos, es hacer mayor énfasis en la reducción de la demanda. Obama acaba recientemente de hacer un pronunciamiento que hubiéramos querido escuchar hace 30 años, que es que finalmente le hacen el énfasis en la reducción de la demanda. Y yo creo que eso también es importante en términos ¿Cómo? nacionales. La pregunta es ¿cómo? Una de las cosas importantes es que no tenemos una infraestructura suficientemente Médica. madura en México para poder atender esto. Ni de Con el lejos. dinero que se le quitó al chino, se crearon 330 centros Nueva Vida, que van a tener que con el tiempo ir madurando y serán el primer dique de contención del aspecto preventivo. Por el otro lado, estos tendrán que ser, ahora que el Seguro Popular también va a atender los aspectos de las adicciones, van a tener que ser tratados allí y en los 110 centros que tienen. Infraestructura de salud. Una pregunta porque un médico en Cuernavaca, que tiene un pequeño centro de adicción, me dijo, ¿por qué no lo plantea usted al gobierno que todo lo que se decomise, todo, hay una ley que todo lo que se decomise, en vez de quemarlo, etcétera, vaya a infraestructura de salud? No se puede porque desde el punto de vista de lo que es la regulación de los recursos, todos van a una la tesorería bolsa de la Así es. federación. y No se etiqueta. Así no es. se etiquetan ni nunca se han podido etiquetar. Eso es Eso una lo buena- hemos tratado de hacer. Ni Ah, tal, y existe llevemos esa esto posibilidad. para el próximo presupuesto de la Cámara de Se Diputados. podría hacer. Pero, y aparte yo quería comentar que, sin tomar en cuenta que a lo mejor hay muy buenas intenciones detrás de estos centros de Nueva Vida y todo lo demás. Yo estuve formando especialistas en esto mucho tiempo y me tardaba 2 años en hacer a alguien que realmente supiera atender esto. Yo me pregunto quién va a atender esos centros. Ay, que es parte del Por programa. eso, un por problema eso decía gravísimo. yo que el problema es un problema de madurez del sistema. Ya tienes la infraestructura, ya tienes la casa o el lugar donde se va a hacer esto. Ahora hay que preparar las Pero gentes. aparte necesitamos... Inclusive, Perdón. Es como la Inclusive, formación de Pero maestros. necesitamos mucha voluntad Un plan política. educativo tiene todo, espacios, por ejemplo, formación de maestros, En México, investigación. licenciado, no hay, yo lo digo, se lo digo porque yo atiendo diario personas, yo estoy en la trinchera y yo atiendo gente que llega dependiente a la heroína a mi consultorio y en la ciudad más grande del mundo no hay una sola clínica de metadona. ¿Cómo puede ser? ¿De qué ¿Qué es estamos una hablando? clínica de metadona? Es una clínica para sustituir a estos pacientes y que no les decida y que no amanezcan muertos en el eje 1, ¿no? Entonces, lo que yo quiero decir es que no tenemos la voluntad política para hacerlo tampoco. Ese es el problema. Si yo pusiera una clínica de metadona, ¿sabe qué es lo primero que sucedería? Habría una fila de judiciales esperando para extorsionar a los pacientes. Porque les diría, Permítame. ven para acá, ¿qué hay traes? 110,000 usuarios de heroína en nuestro país. Hace 10 años, Y no hay una clínica. cuando yo tenía esta responsabilidad, Jeringas había limpias, menos de Así 40. es. atención médica. Así es. Entonces, lo que tenemos que hacer ahora, y yo creo que hoy lo puntualizó claramente en las noticias María Elena Medina Mora, que es una experta, se formó con nosotros en este tema y es la directora del Instituto Nacional de Psiquiatría, de que no hay especialistas, como apuntabas, para esto. Pero bueno, esto es parte del proceso que tenemos que Voy a hacer un planteamiento para nuestra opinión pública y le voy a hacer una pregunta, Rubén. Estoy haciendo en este momento ciencia ficción, con la máquina del tiempo hacia atrás. Antes de tomar su decisión, Calderón, que para mí, y hay libros que lo acreditan, no tuvo ni diagnóstico, ni el cálculo que estaba haciendo, se le ocurre, es ficción, a Calderón hablar con ustedes tres. Es una ficción, antes de tomar su decisión. Como en este programa. La lógica sería, bueno, todo el dinero
todo el apoyo internacional, toda la estrategia que voy a tener con los Estados Unidos, muy importante, todo el apoyo de la ONU va a ser para un programa privilegiado, en vez de sacar al ejército a la calle. Un plan compacto, firme, serio, de combatir el consumo, como los planes educativos. Yo pasé mi vida en eso. Tú tienes que calcular el número de espacios escolares que necesitas, el número de profesores que vas a formar, el tiempo que te lleva la formación, los centros de investigación para mejorar la calidad de la enseñanza. Tú haces un plan de 10 años de combate a la droga en México. Te pasas sexenio. Con las recomendaciones de ustedes. Gastas menos de lo que está gastando en el ejército. Y yo me pongo una hipótesis. Y si se le hubiera iluminado la razón, y hubiera dicho, esto es lo que voy a gastar, el total de lo que se hubiera gastado en una campaña militar, ¿no hubiera sido una decisión sabia? Absolutamente, y no se consultó con nadie desde mi punto de vista. Y estos son temas que deberían de ser de consulta pública, de consulta pública. Un muerto es lamentable siempre en una visión humanista de la vida. No debe de morir, tampoco ningún criminal debe de morir. Y hay manera de que no mueran. Lo que está equivocado es la estrategia. Hay otra manera de enfrentar el problema. Tú lo mencionabas al principio. ¿Por qué los americanos no se matan? ¿Por qué los franceses no se matan? ¿Por qué los alemanes? Y se consume muchísimo más que nosotros. Nosotros es 0.45 de adicción, que si lo comparas con una población de 102 millones de habitantes, yo diría es nada, aunque un chico con drogadicción hay que atenderlo, etcétera. Pero en los Estados Unidos es 3, la media de los países desarrollados de Europa anda en torno al 2, América del Sur anda en torno al 1, 2 veces nuestros niveles de adicción. Es, insisto, gravísimo que un chico, que una chica se pierda en razón de la adicción, pero ubiquemos el problema en su justa dimensión para encontrar las soluciones adecuadas. Pero mira, hay una cosa que es importante, Rubén, que no podemos perder de vista, y es que un adicto contagia por lo menos a 4 gentes alrededor de él. Si no reforzamos la estrategia de tratamiento y la de prevención, al rato esa cifra de 0.45 va a subir a 1.2 o a 3, como en los Estados Unidos. Entonces tenemos que ver el otro lado de la ecuación, que tiene que ver con la reducción de la demanda, con el tratamiento y sobre todo con la prevención. Nos están llamando a otro bloque.